Hola, mi nombre es Cristian. Tengo el gusto y el agrado de compartirles nuevamente un nuevo video. Hoy les voy a hablar sobre Atlántida, Lemuria, el continente Mu, sobre las civilizaciones antiguas de aquella era, de aquella época, y sobre la posición del planeta en su nueva transformación, vamos a llamarlo así, en su cambio de piel que lo está haciendo y volver a acomodarse en su punto y posición originaria de aquella vez, en esa época era gloriosa. Estamos hablando alrededor de los 150.000 años atrás, de la época de Lemuria, las grandes civilizaciones de aquella era, de aquella época, del continente de Mu, y lo que surgió después de la Atlántida también. Gaia hoy en día está recobrando otra vez su posición original para hacer su transformación, su ascensión planetaria también. Por eso Gaia va a adentrar a un mini periodo de glaciación. Hoy en día usted debe saber que el eje terrestre, acá le tengo un globo terráqueo que le voy a mostrar bien. Hoy en día Gaia estaría inclinada en su línea imaginaria, en su eje, a unos 23 grados. Deben saber que Gaia, en su posición, se está reacomodando para enderezarse de pie. Gaia no va a hacer esa vuelta inmediata como hizo aquella vez, cuando tuvo que limpiar, depurar, defender y proteger de volcarse otra vez físicamente como planeta. Físicamente solamente va a enderezarse de pie. Y el campo magnético, los polos magnéticos, son los que están rotando y se están acomodando en su punto originario otra vez. Quiere decir que el polo magnético del planeta Tierra, Gaia es, el polo norte magnético, se está girando hacia el ecuador. Y de acá a un tiempo, a un periodo después, va a rotar hacia el polo sur. Quiere decir que el polo magnético norte va al ecuador, que ya se está posicionando, luego para cambiarse hacia su polaridad, campo magnético, hacia el polo sur. Y el campo magnético del polo sur va a rotar hacia el polo norte. Eso va a llevar a Gaia a acomodarse, a posicionarse para su transformación, para su ascensión e iluminación. Deben saber que Gaia, en su rotación, en su traslación alrededor del Sol, lo está haciendo al revés de cómo van las agujas del reloj. Como ejemplo, pongo mi puño de mano, como si fuera el Sol, y Gaia, como está girando alrededor, se está trasladando alrededor del Sol, contrariamente a las agujas del reloj. Eso fue una consecuencia, una causa y efecto de lo que pasó con remanencia de mucho, mucho tiempo atrás, donde nuestro sistema solar, y en este punto de la galaxia donde estamos, de la Vía Láctea, hubo una gran batalla naval, una gran batalla milenaria, como lo que pasó en la guerra milenaria de Orión y de Lira también, y quisieron traer muchas veces para el control planetario del sistema solar y de la galaxia, adentrar, controlar, manipular, corromper la inocencia de todo en su esencia crística y la inocencia y el ser desarrollándose de muchos seres también, donde tuvieron la oportunidad de encarnar, tomar experiencia en distintos escenarios para evolucionar, para graduar. Porque deben saber que la galaxia Vía Láctea, donde nuestro sistema solar está, y se lo voy a mostrar en este punto de este libro, que aquí tengo en mano, discúlpenme, aquí estamos. Acá está la imagen de lo que le estaba hablando recién. Nuestra galaxia Vía Láctea. En este punto,
a donde ustedes ven ahí, estaría nuestro sistema solar, que está girando, orbitando alrededor de una estrella que llaman la estrella de Alcyon, grandiosa, de una gran magnitud, donde hay un sistema de soles, donde estaría nuestro Sol con nuestro sistema solar orbitando alrededor de esa gran estrella de Alcyon Pleiades. Fíjense en el interior de la galaxia, del cual hay un gran colosal magnitud de una estrella solar también. Y no lo que nos estuvieron desinformando, engañando con un agujero negro. Eso es mentira. Engañosamente es. Hay una gran estrella colosal de gran magnitud, una de las tantas fuentes de hijos paradisíacos y fuente madre, Diógenes, de toda la creación también. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas de las razas de la antigüedad, razas que vinieron de la dualidad, del umbral, que se filtraron, quisieron tomar poder y control de nuestro sistema solar, de ciertas constelaciones, de otros puntos y lugares de la galaxia, para controlar, apoderar gran parte de los brazos extremos de la galaxia, cuando nuestra galaxia se adentraba a un anochecer galáctico. Deben saber que dio batalla origen a tantas guerras como la guerra milenaria de Orión y Pléyades también, de Orión y de Lira. Esa gran batalla la llevaron a cabo gran parte de todo este sector y de otros también, pero en este sector dio lugar a esa gran batalla donde arrasaron, arremetiendo, destruyendo, queriendo controlar las distintas formas de vida y civilizaciones de distintos lugares, de distintos sistemas planetarios, para crear un imperio y así llegar a gobernar un imperio galáctico también. Nada pudieron hacer. Por eso ellos aprovecharon cuando la galaxia entró en ese anochecer galáctico, del cual ya se está cerrando un ciclo, es por última vez para hacer su ascender y aprender. Por eso nuestro sistema solar se está alineando con el Sol central de Alcyon, que ahí si ustedes ven se ven como un puntito blanco. Nuestro sistema solar está dentro de todos esos sistemas de soles que giran alrededor de Alcyon, con planetas también, y a la vez gira alrededor de este Sol central galáctico también. Ahora nuestra galaxia está adentrando a una era de luz fotónica para hacer su ascender y su evolución gradual también. Por eso nuestro sistema solar se está alineando al Sol central de Alcyon y a la vez alineándose al Sol central galáctico. Por eso hubo tanto interés por esta galaxia, porque es una galaxia que es la última que quedaba en gradual evolucionar, ascender, porque primitiva es. Muchas razas están desarrollándose para alcanzar esa plenitud y muchos ciclos cerrándose, extinguiéndose. Por eso es la última fase de lo que queda para empezar a alinearse junto a otras galaxias la creación de la fuente de este universo Nevadón es. Y de esa forma hacer el universo su ascender también. A lo que iba con esto, porque hay mucha información para contarles, es que la causa, efecto y consecuencia de aquellas guerras provocaron que nuestro sistema solar esté con una especie de vaivén, así como gran parte de la galaxia y otras partes del universo también. Como yo le expliqué, en esa marea donde el universo ha de tener y se conecta con otros universos también, gran parte lo han provocado en esa desestabilización, como el que hablaba de nuestro sistema solar, provocado por esas grandes guerras milenarias y de ciertos poder de castas, civilizaciones, de seres regresivos, regigerianos, de la poder negativa, que quisieron infiltrarse a través de esos afluentes y afluentes artificiales, abriendo portales para acaparar
y controlar ciertos sistemas planetarios también, como dije, gran parte de la galaxia también, de cual no tuvieron ningún éxito. Pero sí desestabilizaron gran parte de su escenario también, como lo hicieron con nuestro sistema solar también. Por eso Gaia, después de lo que pasó en esa remanencia de toda esa guerra, quedó orbitando alrededor de nuestra estrella solar, discúlpenme, contrariamente a las agujas del reloj. Hubo planetas que se destruyeron también. Fue terrible lo que han hecho con esa guerra milenaria de Pléyades, discúlpenme, de Orión y de la constelación de Lira también. Y remanencia que traen de guerras desde otros puntos de las constelaciones de nuestra Vía Láctea y de otras galaxias también. Pero hicieron mucho hincapié en la galaxia de la Vía Láctea, porque como dije, era la última que se estaba todavía gestando, desarrollándose. Entonces la querían estancar, querían crear seres involutivos, todas estas razas y castas y situaciones regigerianas negativas, de la polaridad negativa, que se asomaron, que se empezaron a filtrar desde el umbral y desde la dualidad también. Pero deben saber que en aquella época, en la época de Atlántida y Lemuria, una edad de oro, que estamos hablando alrededor de los 150.000 años atrás, se dio la oportunidad que puedan encarnar ciertos seres neutrales, se estaban neutralizando y que traían desde aquellas guerras milenarias y desde otras civilizaciones, de otros mundos, de otras dimensiones, hablamos dimensiones duales, donde ellos de alguna forma y manera crearon por su elección, su forma de vida y frecuencia de vibrar, una densidad. Y se dio la oportunidad para facilitar el cambio en ello y transformarse desde el envase, el avatar que ellos iban a encarnar y como seres álmicos también, a dar una nueva oportunidad de encarnar en lo que fue en esa época gloriosa de oro de Atlántida y Lemuria, el continente de Mu también. Créanme que muchos se transformaron, hicieron una gran graduación y evolución y de aprender, de instruirse, maestría en sabiduría y tecnología también. Y hoy en día muchos de ellos que han desencarnado y han hecho un gran ciclo escolar desde otros planetas, desde otras dimensiones también, y ascendieron a las fuentes, se convirtieron en ángeles, en guías, en seres espirituales de gran graduación también. Pero hay algunos seres de ciertas castas que nacieron aquella vez, que empezaron a empoderarse, empezaron a activar toda esa estirpe y de casta regigeriana que alguna vez fueron y que se dio la oportunidad de encarnar en esa época gloriosa de Lemuria para revertir, remendar, reivindicarse, del cual en vez de tomar carta en el asunto lo llevaron todo, que si con responsabilidad se hace cargo en su aprender, en su tomaron toda esa información y nos llevaron a perder. Deben saber que esa cierta casta, estirpe de esos seres regigerianos que dieron al nacer, que se estaban neutralizando y volvieron otra vez a bajar su frecuencia de vibrar, engaño que eran, tomaron toda esa sabiduría y maestría de aquella era de oro, de luz, de amor, porque había una comunidad de hermandad en todos los continentes, en esa época de Atlántida y Lemuria, estamos hablando en su máximo esplendor, de alrededor de los 150.000 años atrás, y empezaron a tejer una agenda de oscuridad muy sutil, imperceptiva, para llevar todo eso a conectar al umbral, abriendo portales, llevando codiciosamente de una forma de tiranía, de mundanidad, de codicia, de engaño, a muchos seres que habitaban en esa época de inocencia, de amor, del cual muchos benevolentes, otros eran neutrales, se dejaron engañar, hubo muchos desertores también, y hubo una gran rebelión, donde se necesitó la asistencia ya en ese momento, cuando el planeta entró en ese, vamos a decirlo así, el sistema solar, como le expliqué, que gira alrededor de un sol que se llama el sol de Alción, donde hay todo un sistema de soles, de cual cada sol tiene su sistema planetario. Empezó a entrar en un vaivén y empezó a entrar, vamos a decirlo así, en una especie de barranco estelar. Aprovechó la oportunidad para que ciertas razas de castas de la polaridad negativa regigerianos
adentrar en ese sistema solar y ese sistema solar a nuestro sistema solar, camuflándose, donde quisieron apoderar aquella vez y en aquella era gloriosa a nuestro planeta también. Deben saber que el planeta tomó carta en el asunto de inmediatez. Vinieron muchas jerarquías de distintos confines del universo y de otro universo, jerarquías estelares, nuestros hermanos en la estrella con gran poder, escoltado por jerarquías celestiales a socorrer de lo que estaba pasando, donde Gaia ya estaba alzando la voz, donde el planeta se estaba contaminándose por esa ramificación regigeriana negativa que estaba carcomiendo, vamos a decirlo así, al planeta también. El planeta de inmediatez supo defender y proteger, por eso hubo una inminente y gran evacuación aquella vez, donde muchos navieros estelares evacuaron y muchas formas de vida y seres fueron llevadas al interior del planeta. Gaia también protegió y bendecido, donde en el interior del planeta hay un sol interior que es la esencia crística del planeta también. Fueron refugiados y protegidos. Gaia, al socorrer, haber sido socorrida a través de todas estas jerarquías estelares de apoyo positiva, desde el comando espacial, de jerarquías estelares de gran graduación de poder, de amor, y jerarquías arbitrarias, jerarquías que eran también neutrales, que ayudaron a socorrer el planeta, vinieron con una gran luna, que era un navío estelar, para socorrer. ¿Qué es lo que pasó en aquella época, cuando el planeta empezó a entrar en esa oscuridad? Ese navío estelar, que era una luna, fue asaltado, fue corrompido, fue abusado. Estas castas regigerianas tomaron ese navío y lo usurparon y arremetieron, y hubo una gran rebelión, del cual esa luna venía a asistir a Gaia aquella vez, del cual estas castas regigerianas, seres de tiranía, de control, de codicia, territoriales, tiranos, que sació de sed, de empoderamiento, de poder y de controlar, quisieron llevar al planeta a un umbral, a un portal que ellos quisieron abrir. Y nada pudieron hacer. Al socorrer esta luna de la que estoy contando, que no es la luna que vemos hoy en día, estamos hablando de la luna que se acercó ya alrededor de, antes, cuando empezó a entrar en esa época de la oscuridad, y luego dio el suceso del cataclismo. Vino una luna a ayudar, un navío estelar, porque deben saber que Gaia en la época de 150.000 años y un poco más, no había luna, que ahora le voy a explicar por qué, y ahora le voy a explicar la era hermosa del planeta de aquella vez. Pero ahora estoy hablando de lo que pasó, lo que llevó al cataclismo. Esa luna, como dije, fue asaltada, fue usurpada, una rebelión y una guerra dentro de ese navío estelar, y lo apoderaron jerarquías del bajo umbral. Esa luna, cuando llegó, en el momento que Gaia entró en ese vaivén, en ese oleaje arremolinado por lo que habían causado estos seres negativos, tomaron ese navío estelar para jalarla a ese umbral que querían abrir, que era como una fuente artificial, para hundirla más también. Nada pudieron hacer, porque vinieron una flota naval de jerarquías, como expliqué antes, estelares y celestiales, a proteger, a salvar, al límite a poner. Por eso, de inmediato, para socorrer, vino otra luna, que es la que hoy en día vemos, que se me permitió hacerles saber que es un navío estelar de jerarquías, de amor, de poder, de sabiduría y maestría, donde hay jerarquías neutrales también, y donde ese navío estelar, su origen de Pléyades, vino a socorrer aquella vez para restablecer al planeta después de todo lo que pasó con el hundimiento del cataclismo.
y lo que pasó aquella vez con esa ramificación, vamos a decirlo, de esa enfermedad, de lo que habían causado esas castas de seres regigerianos, regresivos, por el control y el poder del planeta también. Nada pudieron hacer. Debes saber que esa luna, cuando llegó la luna que hoy vemos, que es una luna, vamos a decirlo así, es una nave comando espacial, donde hay un montón de seres de distintas partes de constelaciones, distintas partes de la galaxia y el universo también, donde están llevando a cabo un plan de acción de ayudar de aquella vez, de restablecer el planeta y la forma y necesidad de vida también, de concientizar y ayudar también. Y hay muchos seres neutrales, arbitrarios, que están ahí haciendo su aprender, remenando, volviendo a tomar una actitud diferente de ayudar a concientizar por lo que ellos han hecho también, y de esa forma hacer su aprender y solidariamente devolver todo aquello que quitaron aquella vez. Por eso hay un efecto de un escenario en la luna de rehabilitación y de cárcel también, de juicio estelar, donde se llevaron a muchas de estas razas, castas, regigerianas y neutrales también que habían desertado, y otras por origen que es, a hacer el mundo de aquella vez a padecer, a enfermarse. Es como una ramificación cancerígena lo que quisieron hacer aquella vez, para trazar su plan de acción oscuro, del cual no pudieron hacer, pero el planeta le costó. No es que se tuvo que sacrificarse, pero tuvo que poner su jerarquía y poder, y toda la jerarquía le vino a ayudar a proteger y a restablecer el planeta otra vez. Esas seres que están en la luna también, hoy en día son seres que han graduado, evolucionado, están haciendo una gran labor por lo que hicieron por méritos propios, de conseguir ayudar y devolver todo aquello que habían quitado. Por eso la luna es un navío estelar donde hay muchos escenarios también y se están desarrollando diferentes formas de vida también, y donde están haciendo su vida también, y a la vez están protegiendo, ayudando, concientizando de muchas maneras al planeta también, y ayudar a restablecer lo que pasó de toda aquella vez. Deben saber que esa otra luna que había sido apoderada fue de inmediato escoltada por toda una batalla naval de seres benevolentes, por ella positiva, hermanos en la estrella, acompañados por todas estas jerarquías celestiales que se han manifestado aquella vez para proteger, ayudar, y así como al límite poner a este navío que había sido parasitado por esos seres negativos a volver de su lugar originario y llevarse el comunicado de que ya más no se debe hacer. Igualmente muchos de esas naves que habían sido usurpados, seres que estaban ahí, fueron salvados y rescatados de inmediatez, así como pasó en Gaia aquella vez también. Deben saber que Gaia hoy en día está posicionándose de lo que fue en esa época gloriosa, de la época de Atlántida y Lemuria, también para hacer su ascender y transformarse. Por eso Gaia va a entrar en un mini periodo de glaciación, donde en ese periodo de mini glaciación no se va a congelar en lo absoluto. Va a haber periodos primaverales, de media estación, otoñales, de invierno, pero más crudo. Un mini periodo de glaciación donde va a haber parte de congelamientos también. Es parte de prepararse para transformarse y hacer su ascensión, discúlpenme, cambiar su frecuencia y vibrar, en graduarse. Por eso este ciclo escolar se está cerrando y se cierra por última vez. Como yo expliqué en el segundo vídeo que hice el dibujo en el pizarrón, cómo ese ciclo de la dualidad se cierra y es la última vez. Deben saber que Gaia, en la posición actual, que se está empezando a transformar y adentrar en ese mini periodo glaciar, va a llegar a un punto donde ella va a parar su rotación. Así es. Va a parar su rotación para poder girar de este a oeste. Por eso vamos a ver el Sol salir del oeste. Y su traslación alrededor del Sol ya va a ser como van las agujas del reloj.
y se vuelve a sincronizar todo ese vaivén del sistema solar, porque otros planetas ya se están acomodando también para hacer esa ascensión y eliminación. Por eso Gaia se está alineando al Sol de Alción Pléyade, como le expliqué, donde hay todo un sistema de soles con su planeta también se están alineando, y ese Sol de Alción Pléyade se está alineando con el centro galáctico también. Es algo fabuloso porque es ya la última parte de este universo que falta acomodarse en ese vaivén, en ese oleaje, para ya alinearse, nivelarse todos los soles. Hablo de todos los soles de galaxias y sistemas planetarios también, y de la fuente creadora, porque deben saber que todo gira alrededor de un sol, todo se sostiene con los energizares de los soles, que es vida. Entonces, al alinearse, a posicionarse todos esos soles, desde la creación de la fuente, como en el caso de este universo que es Nevadón, se empiezan a alinear todos los soles, desde el macrocosmos hasta el microcosmos, se empieza a hacer esa ascensión y eliminación también. Así como la fuente madre de Diogenes lo quiere hacer también, y ya lo hemos comunicado en el segundo video también. Y ya se fue llevado a alzar la voz y se ha comunicado a distintos tipos de formas de vida y jerarquías, de hijos parecíacos y jerarquías estelares, y de distintas formas de vida también, que ya inminente pronta la ascensión, la transformación es para toda forma de vida y de ser dimensional también, como yo expliqué en el segundo video también. Eso ya fue comunicado y advertido por lo que yo ya expliqué en el segundo video también. Ya inminente la hora del cambio y la transformación también. Por eso lo que le decía es que si Gaia, donde todo ese oleaje, ese vaivén se está acomodando, otra vez alineándose para esa ascender y transformarse también, en nuestro sistema solar también, y Gaia así lo quiere hacer también, al entrar en ese mini periodo de glaciación, va a ser un nuevo amanecer, una nueva era, como muchos llaman la nueva era de Acuario es. Pero deben saber, como expliqué en los videos anteriores, que si eso no llega a suceder, por lo que está pasando, cómo se están infiltrando nuevamente estas castas regigerianas que quieren, a través de holografía, de un ejército naval, quieren imponer otra vez, porque ya es la última vez. Ya fueron advertidos ellos también que van rumbo a extinguirse, a desaparecer, si no cambian, si no se transforman, y si deben acatar lo que se le ha comunicado, respetar la vida en toda su forma de vida, ser dimensional también. Y de esa forma ellos podrían hacer de transformarse también. Pero si así no lo hicieran, no solamente que su avatar, donde están encarnados, se va a desaparecer, sino como se están desarrollándose, si siguen creando tanta densificación, ser tan denso, cuando desencarnen, no va a haber más escenarios donde estar también, porque esos escenarios se están transformándose, como yo lo expliqué en los videos anteriores. Pero cuando yo hablé de esa evacuación, que ya lo hubo mucho tiempo atrás, como pasó en Atlántida y Lemuria también, si Gaia, al entrar ese periodo glaciar, no logra transformarse en ese nuevo amanecer, donde Gaia va a poner su sol interior a flor de piel, por eso toda la forma de vida se va a ir transformándose en seres solares también. Es todo un proceso de transformación que vaya en esa nueva era también. Es que Gaia ya alzó la voz y comunicó que si de acá a 50, 70 años el escenario no cambia y lo van a hacer cada vez más de arder, de más pesadez, ella alzó la voz que en ese mini periodo glaciar se va a congelarse cada vez más, y ella va a desencarnar y va a haber otra inminente, llegado ese caso, evacuación. De todas formas de vida, de todo su contexto del planeta, y de todo el sistema solar también. Es ahí que si Gaia no llega a transformarse y a cambiar, vamos a decirlo así, de piel, de graduación, evolución, de vibrar, Gaia comunicó y alzó la voz que va a haber una evacuación nuevamente, por última vez, y el planeta vacío, solamente quedarán aquellas castas y seres
que crearon tanta densificación y holográfica también con la intención de una agenda oscura, poderse otra vez el planeta y crear otra vez ese vaivén, van rumbo a desaparecer. ¿Saben por qué? Porque el planeta va a llegar a un punto, luego de la evacuación y luego de ese periodo mini glaciar, que al desencarnar la esencia crística del planeta, va a llegar a un punto a congelarse de tal manera, que se va a desintegrar de inmediatez, y junto con todos esos seres densos también. Por eso nada van a poder hacer, pero esto se lo digo por si el escenario no cambia, tal vez. Por eso Gaia dio el comunicado de acá de 50 a 70 años para que esto cambie, todo lo que está pasando. Lo que ya muchos ya saben también. Esta agenda oscura que están tramando detrás de los hilos, quien mueve los hilos, y están camuflándose y escondiéndose detrás de muchos escenarios también. No tiene que pasar eso, porque créanme que muchos de ese escenario hay una batalla, una guerra interna de lo que muchos ya no quieren más nada saber. Ni siquiera muchos de estas castas regigerianas quieren saber con el ser humano mundano, codicioso, de mundanidad, de tiranía, de controlar y de densificar también, que se están densificando. Es como que tuvieron la horma de su propio zapato. Por eso muchos ya se están siendo escoltados y volviendo a su hogar, fehaciente y en real que el cambio ellos quieren cambiar para llevar ese comunicado a su mundo, vamos a decirlo así, dimensión, para que deben saber lo que ya no deben hacer. Y de esa forma poder transformarse junto a los escenarios, se están transformando también. Pero cada quien va a ir donde ha de corresponder. Pero esto se lo comunico por si eso hay un plan B si nos llega a pasar. Así todo, la luz vencerá y ganará siempre en la eternidad. Porque este ciclo se cierra por última vez. Así que ya fueron todos advertidos y comunicados de todo este proceso y transformación, ascensión y iluminación planetaria, del sistema solar, de galaxia y de la creación de la fuente, hijos parisíacos de fuente regenerada, porque así ella lo quiere hacer también. Va a llegar a un punto donde la dualidad ya inexistente va a ser. Y tiene que suceder para la graduación y la evolución y la iluminación de toda forma de vida y seres también, y los hijos parisíacos y fuente madre de Dios quien es, madre de la creación del todo, que también quiere hacer su ascensión también. Hablo de esto justamente donde más va a llevar ese proceso, donde hay dualidad, pero ya se está cerrando. Por última vez, como yo expliqué en el segundo video, donde dice ese dibujo, ese pizarrón también. Dicho esto, quiero ubicar en el globo terráqueo dónde estuvo Atlántida, Lemuria, el continente Mu, y cómo estaba posicionado el planeta aquella vez. Miren, vamos a empezar por el continente, vamos a empezar por la Atlántida. De saber que la Atlántida, acá está, la Atlántida, acá está el continente de América, América del Norte, América Central, América del Sur. Aquí tenemos el continente de África. Acá tenemos el continente de Europa, europeo, y Asia también. Asia está de este lado. Fíjense, Atlántida estaba en este sector del Océano Atlántico, justo en la península ibérica, que conectaba con un gran continente, una gran plataforma continental de la Atlántida es. Deben saber que después del hundimiento de la Atlántida, ese continente se resquebrajó y parte de esa plataforma continental, con el tiempo, fue bajando hasta conectar con gran parte de lo que hoy en día es el Ártico, en el Polo Sur. Discúlpenme, la Antártida, lo que hoy en día está en la Antártida. Quiere decir que la Antártida, parte de toda esta plataforma continental, tiene parte de lo que fue alguna vez parte de la Atlántida también, después de lo que pasó con el hundimiento.
y cómo el planeta se fue regenerando otra vez. Pero deben saber que en esa época, alrededor de los 150.000 años atrás, las plataformas continentales estaban más conectadas. Ahora vamos a hablar dónde estaba el continente de Lemuria. Si vemos, acá está. Acá tenemos el continente de África, aquí tenemos Asia y acá está Australia. Deben saber que en el Océano Índico, aquí estaba posicionada la plataforma continental de Lemuria. Conectado, donde también obviamente todo este mar de alguna forma conectaba y había ríos, mares, océanos, pero la placa continental estaba mucho más solidificada, más conectada. Por eso en esa época los océanos no abarcaban el contexto que hoy en día abarcan. Conectaba con la plataforma, sigo por acá, de lo que es Australia, acá los archipiélagos, penínsulas, toda la parte, llegando al Océano Pacífico que acá vemos, y acá estaba el continente Mu. Que sí que había como una gran plataforma que conectaba, donde también, como dije, había mares, ríos, parte de océano que de alguna forma adentraban también a través de los afluentes de mares y ríos, conectando con toda esta parte, esa bella época de oro, de toda esta masa continental que iba del Océano Pacífico al Océano Índico. Mucha parte de toda esta plataforma, de todos estos continentes, también estaba en su formación, donde tenían otras características, otra forma, pero también estaba en esa época. Deben saber que el planeta en aquella época no estaba posicionado como hoy en día lo vemos. Aquella vez Gaia, planeta Tierra, estaba posicionado de esta forma. Miren, se lo voy a mostrar ahora. Miren, el planeta estaba como acostado. Por eso en el momento que fue lo del cataclismo, dio media vuelta, no dio toda la vuelta entera del planeta. Así estaba la posición de aquella vez. Fíjense en una cosa. El polo norte de aquella vez estaba ubicado justamente donde estaba Lemuria, donde está India. Por eso aquí hay un gran fuerte magnetismo de alta frecuencia y vibrar también, de energizares, donde si ustedes se fijan, acá está la India y acá está el Tíbet, un lugar mágico muy especial, protegido y bendecido por grandes guardianes de la ciudad entradina de Ágatar y de Gaia también. Pero acá hay un fuerte magnetismo en toda esta zona, porque alguna vez fue el polo norte, fíjense, estaba ahí arriba. Que sí que toda esta parte era el Ecuador, miren. Lo que hoy en día se conoce como el Ártico, el Polo Norte y la Antártida, el Polo Sur, si ustedes se fijan, está en el Ecuador. ¿Lo ven? Entonces, vamos acá, espérenme. Entonces, se lo digo así para que lo puedan ver. Entonces, si esta parte estamos hablando de la época plena de Atlántida y Lemuria y con Mu, la parte de India y el Océano Índico, toda esta parte era polo, el polo sur justamente era, miren, lo doy vuelta para que lo puedan ver. Vamos a ponerlo así lo ven bien. Ahí está. Justamente Centroamérica. Por eso ahí también hay un fuerte magnetismo, sobre todo en el Triángulo de las Bermudas, de Puerto Rico, las Bahamas y Bermudas. Hay un fuerte magnetismo, de cual mucho tiempo se ha hablado de ciertas anomalías también, que ahora voy a explicar por qué. Aparte del magnetismo, porque aquella vez fue polo también. ¿Qué pasa en este sector de lo que es el Triángulo de la Bermuda? Aparte que alguna vez fue polo, tiene un gran magnetismo, deben saber que ahí hubo, en la época cuando Gaia entró en ese periodo antes del cataclismo a los 8.000, 10.000 años, que entró en esa oscuridad densa, se contaminó, deben saber
que estas castas regigerianas crearon una civilización, crearon en una plataforma continental que había aquella vez, que se lo voy a mostrar acá. ¿Saben lo que habían creado ahí? ¿Por qué hoy en día Gaia, junto a los elementales, hay tantos huracanes, tifones, fuertes vientos, ráfagas que están limpiando? ¿Por qué tanta limpieza? Porque todavía queda remanente de aquella vez de lo que han, vamos a decirlo así, ensuciado, manchado, enfermado al planeta aquella vez, como le expliqué. ¿Saben por qué? Porque antes que suceda el cataclismo, el planeta limpió, depuró, y hoy en día lo sigue haciendo también, por lo que ya expliqué. ¿Saben quién se asentó ahí? La vieja Babilonia. Así es. Todas esas castas de seres regigerianos que habían parasitado el planeta formaron su propia civilización y su propia plataforma continental, habitándola. En un escenario muy, muy, muy denso. Ahí donde quisieron agrietar al planeta abriendo portales también. Y nada pudieron hacer porque fue sellado inmediatamente, como ese portal que le expliqué donde quisieron jalar el planeta con la luna también. Continuó. Entonces el planeta estaba así, acostado, como dijimos recién. Fíjense que los polos hoy en día están en el Ecuador, y como dijimos, la parte de India estaba Lemuria, polo norte, y la parte del Golfo de México, no está en el Triángulo de las Bermudas, Centroamérica, era polo sur. Por eso hay un gran fuerte magnetismo. Pero deben saber algo. Discúlpenme si los mareé con el globo girando, pero le quería hacer ver dónde estaban los continentes de aquella vez, cómo estaban consolidados. Y deben saber que en esa época, en la era gloriosa de la época Atlántida y Lemuria, y de otras civilizaciones también, había una comunidad, una hermandad global. Porque en aquella época, todo lo que estuvimos encarnados en esa época, en esa edad de oro, conectamos inmediatamente con nuestra multidimensión y como estábamos encarnados aquella vez, que no era el prototipo de cuerpo humano que hoy vemos hoy en día. Los cuerpos de aquella vez eran cuerpos donde se adentraron cuerpos criogenados, desarrollados, implantados, y otros que iban al nacer, donde de distinta forma y consistencia eran de aquella vez. Mucho de aquella vez, las civilizaciones compartían sabiduría, maestría, amor, tecnología, en todas las áreas: filosofía, recreativa, deporte, ingeniería, medicina, agricultura. Era una época bellísima, donde en esa época ustedes deben saber que Gaia, es decir, la parte del ecosistema era muy diferente a lo que hoy en día vemos también. Y deben saber, como ejemplo, y quiero dar, por ejemplo, de lo que es la parte, vamos a decirlo, de la parte de la atmósfera del planeta. En aquella época, la fuerza que ejercía la atmósfera era muy distinta a lo que hoy en día es, en esa presión atmosférica que da la gravedad, que sí, que forma la gravedad. No había casi en aquella vez como hay hoy en día. Por eso muchos de los territorios, que es muy parecido a lo que muestra en la película Avatar, mucho grande contexto de territorio, con toda esa grande vegetación de flora, fauna, vida silvestre, desarrollándose, experimentando esa vivencia, esos escenarios también, muchos escenarios territoriales, donde había grandes mares, lagos, ríos, océanos, de distintos colores también, distintos minerales, donde también Gaia estaba en una multidimensión. Por eso compartíamos con seres que estaban en forma de avatares, encarnados, y en forma etérica también, donde había toda una forma de vida, no solamente de prototipo humano, en forma de aviares, en forma de los reinos, como muestran las películas de los corceles alados, de formas de hadas, formas de seres que muchos llaman elfos, seres que
de unicornios, de seres que venían familias estelares, nuestra familia de estrellas que nos venían a visitar y en ese momento glorioso nos volvíamos a reencontrar. Donde tenían distintas formas de aparentar también, donde había seres con forma de cuerpo humano, con brazos, torso y pie, pero tenían rostros, como muestra en la mitología, en forma de felinos, en forma de cetáceos, en formas de reptiles de amor también. Convivíamos con toda una formas de vida etérica, también de energizares, en esa multidimensión que todos estamos en esa época y el planeta también, donde también había dragones, una diversidad de formas de vida maravillosa que si hoy en día lo vemos parece que fuera una película de ciencia ficción o mitológica y realmente así fue y así fue aquella vez de centauros. Fue una comunión, hermandad, en esa perfecta armonía de amor, compartiendo sabiduría, maestría, tecnología también, y espiritualidad también, graduación, evolución del alma, del espíritu que estaba encarnado en aquellas formas también. Deben saber que lo que quería ir con el contexto de los territorios, a lo que iba, que mucho como está en la película de Avatar, muchos de los territorios estaban suspendidos en el aire. Así es lo que yo le explicaba sobre la gravedad. No había la gravedad que hoy en día hay. Por eso había muchos territorios en el aire suspendidos donde caían cascadas. Y había toda una comunidad viviendo en el aire también a través de esos territorios también. Así es, era bellísimo, un paraíso celestial. Deben saber que Atlántida, si hago una característica de diferencia de todos aquellos seres y lo que tuvimos encarnado alguna vez allá también en esa época, pues yo así lo puedo saber a través de mi registro akáshico, deben saber que la diferencia entre, porque Atlántida resurgió después de la civilización, primero se desarrolló la civilización de otros continentes y la parte de Lemuria y Mu. Deben saber que ellos tenían un contexto mucho más, sobre todo los lemurianos, más espiritual, desarrollaban más en esa multidimensión, esas facultades, crística, flor de piel, espiritual y álmico también, y como avatar que están encarnados, mucho más desarrollado, más evolutivo espiritualmente. Y en Atlántida estaban desarrollados más tecnológicamente. Ahí es donde se iban a nacer ciertos seres neutrales también, y que venían a hacer su aprender en esa edad de oro, y lo que expliqué, como mucho se volvieron a ensuciar otra vez y querer cometer esa agenda, activando esa estirpe religiosa que alguna vez pudieron haber traído, que en ese momento era para que ellos cerraran esa forma de ser, ese ciclo también, en ese ciclo escolar, para que se graduaran. Muchos lo lograron, pero muchos empezaron a infiltrarse y a ensuciar todo ese escenario con tradición, con mundanidad, con engaño, con pesadez. Ahí donde empezó a entrar, justo en ese vaivén, el sistema solar, como le expliqué, y el planeta también en ese anochecer galáctico. Ahí donde ellos aprovecharon, lo que ya conté antes. Deben saber que en esa época gloriosa, eso fue ya más adentrando más, hablando de los 15.000, 16 años, vamos a decirlo así, un poco más también, porque la edad plena de Atlántida y Lemuria, y lo que estoy contando fue alrededor de los 150.000, 160.000, 200.000 años atrás. Deben saber que los atlantes en su civilización tenían una forma más de seres más subacuáticos, en lo que estaban conjuntamente con otras formas de vida, prototipo humano también, de aviares, de reptiles también, pero en una forma, como dije, de forma muy parecida a humanos. Es como una hibridización, pero era su verdadera forma de ser. Como yo le expliqué, seres en forma humana con forma de cuerpo de animales también, como lo muestran en la mitología. Eso así es. Como hablé de los centauros, por ejemplo. Deben saber que en Atlántida sí convivía una especie más cetácea, donde estaban desarrolladas más tecnologías. Deben saber que en esa época había un prototipo de humano, que el que dio después descendencia a ciertos avatares que se fueron desarrollando como ser humano después del cataclismo,
y que se fueron desarrollando también, del Homo sapiens, que en esa época, todas esas gran civilizaciones que compartían esa gran hermandad de comunidad, llegaron a ellos también para instruirlo, enseñarles. Ello es una de las razas, vamos a decirlo así, originaria de Gaia, que se desarrolló en la cuna del planeta África es. Ellos llegaron a interactuar con el Homo sapiens de aquella vez, de ese ser primitivo, para ayudarlo, para instruirlo también y enseñarles también. Por eso digo que era una comunión de distinta diversidad, forma de especies y de seres también, de distinto grado de evolucionar también. Pero hasta ese momento no se conocía esa estirpe de casta regigeriana que después se empezó a infiltrar y a entrometer. Y bueno, y lo que pasó todo después, lo que les estuve contando con anterioridad. Deben saber que en aquella época, así todo, Lemuria estaba en el polo norte y Atlántida en el polo sur, por lo que expliqué con el globo, deben saber que no había hielo. El planeta no estaba en un periodo glacial, que dicen los polos, aparte de no estar en un periodo glacial, en los polos no tenían hielo. El planeta aquella vez estaba en un clima, vamos a decirlo así, como tropical. Tenía algunas estaciones también, pero era más tropical. Así que bueno, espero que esta historia de que le he contado, que fue así entre él, les pueda haber concientizado y ayudado y contemplar también. Y también, bueno, de los escenarios, cómo se están estableciendo hoy en día, porque muchos de las razas hoy en día, de la cual vemos hoy en día, traen ese árbol genealógico de toda aquella vez también, de ese árbol genealógico, de esa simiente, ese linaje de Atlántida y Lemuria y la civilización que había en aquella vez, y linajes cósmicos estelares también, hasta el día de hoy. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Gracias a todos ustedes también. Les dejo un abrazo y cariños. Gracias por todo. Amén. Gracias, amén.